vínculo de un socio con la sociedad, generándose la obligación de la sociedad de pagar al socio el valor de su parte. Al socio o puede ser al heredero, según en qué causa le estemos. Este instituto puede darse por causales legales o bien causales contractuales. Mismo artículo 89 dice allí que los socios pueden establecer causales, no solo de resolución parcial, sino de disolución no previstas en la ley. Lo que dice ahí el artículo 89. Bien, en este caso, lo que termina, lo que cesa es el vínculo de un socio, pero obviamente que el vínculo de los otros socios con la sociedad sigue totalmente intacto, sin alteraciones. La persona jurídica continúa, ¿sí? Subsiste la persona jurídica, sociedad. Sí hay una disminución de su patrimonio, ¿m? Y modificación del contrato. Modificación del patrimonio, porque sin lugar a dudas que hay una disminución del patrimonio, porque obviamente hay que pagarle el valor de la participación al socio que se retira o es excluido o al heredero del socio fallecido. ¿Podría haber reducción de capital? Podría haber reducción de capital. Pero por el momento vamos a decir, o sea, ¿cuándo habría reducción de capital? Porque, a ver, cuando se produce la resolución parcial, la sociedad le compra las cuotas, las acciones, ¿sí? Eh, al socio. ¿Estamos? Y le paga el valor de las mismas. ¿Mm? Entonces, si la sociedad cancela esas cuotas o esas acciones, esto implica que va a tener que reducir el capital. ¿Estamos? Entonces, Robina, cesa el vínculo de un socio con la sociedad. Puede darse por causales legales o por causales contractuales. El 89 permite esas causales contractuales. Miren, inclusive las causales que prevé la ley como de resolución parcial, los socios podrían, por contrato, establecerlas como causales de disolución, si quisieran. ¿Mm? Pero eso tiene que ser contractual. Entonces, tienen causales legales de resolución parcial y causales contractuales. La sociedad le tiene que liquidar la parte, o sea, pagarle al socio que se retira o al heredero en el caso de muerte, le tiene que pagar el valor de la participación. La sociedad, la persona jurídica subsiste, continúa sin alteración el nexo jurídico con los otros socios y tenemos una disminución patrimonial porque obviamente hay que pagarle el valor de la parte del socio y modificación contrato. Y eventualmente podría haber reducción del capital. Si ustedes se fijan, bueno, yo tengo una edición vieja del libro, la verdad tengo el libro viejo, no el libro más nuevo, Furcade, pero calculo que no tiene muchas modificaciones en esta parte. Por lo tanto, la página no va a coincidir nunca. Pero más allá del concepto, allí tienen una descripción de los efectos de la resolución parcial, no importa cuál fuera, o sea, no importa por qué causa sea, habla de desvinculación del socio, todo surge el concepto que acabo de dar, obligación por parte de la sociedad de abonar el valor de su participación. ¿Mm? ¿Qué valor debería pagarle? Y el valor real. La verdad es que lo que debería pagar es el valor real de la parte, que obviamente va a tener su base técnica en lo que sería el valor patrimonial proporcional, o sea, el valor del libro, dividido el número, por ejemplo, el número de acciones o el número de cuotas, y eso nos va a dar el valor de libros de cada cuota, de cada acción. Esa va a ser, digamos, la base, pero en realidad el valor que hay que pagar es el valor que debería pagarse es el valor real, que tiene su base técnica en ese valor patrimonial proporcional. Pero, por ejemplo, si tuviésemos, y esto yo ya se los he mencionado, si tuviésemos nuestra contabilidad, por ejemplo, inmuebles subvaluados,
y habría que valorarlos correctamente para pagarle la parte al socio que ejerce, por ejemplo, un derecho de receso o al heredero que cobra la parte del socio fallecido. Si hubiesen, bueno, pasivos que están mal valuados o hubiese valor de empresa en marcha o valor llave, lo cual ya es un poco más complicado para su cálculo, también todo eso debería incidir en el valor que se le paga al socio que se retira o al heredero del socio fallecido a los efectos de pagarle el valor real. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, si el valor que se le paga es notoriamente distinto al valor real, tranquilamente el socio o el heredero podría hacer un planteo con respecto a ese valor, reclamando lo que entiende tiene que ser el valor de reembolso o el valor que le tienen que pagar por esas cuotas o acciones, comenzar con algo extrajudicial y puede llegar a ser un planteo judicial. ¿Mm? Porque en realidad se le debería pagar el valor real. Eh, Bueno, ¿qué otros efectos tenemos aquí? Desvinculación, obligación por parte de la sociedad de abonar el valor de la participación, continuidad jurídica de la sociedad y continuidad económica de la empresa, modificación de contrato, reducción patrimonial, ya lo hemos dicho, del patrimonio social, eventual reducción de capital si se cancelan las partes de interés, cuotas o acciones socios, ya se lo dije, y algo que no les mencioné, dice acá, posibilidad de oposición de los acreedores si se afectan cuentas no distribuibles del patrimonio neto. Está bueno. Esto ustedes ya lo vieron cuando vieron reducción de capital. Si, a ver, supongamos, un socio ejerce el derecho de receso, ¿sí? Entonces, la sociedad tiene que pagarle el valor de la parte. Supongamos que sea una sociedad anónima. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Le compra esas acciones. Bueno, y la sociedad las compra y las cancela, con lo cual reduce el capital. Bien, pero si reduce el capital, la cuenta de capital es una cuenta que refleja, al igual que ajuste capital, prima emisión y otras cuentas, refleja la garantía de los acreedores de la sociedad. Y por lo tanto, si se disminuye, se está afectando la garantía de los acreedores de la sociedad. Y por lo tanto, eso le va a dar derecho de oposición a los acreedores. Ahí, ojo, porque yo estoy hablando de una reducción voluntaria, ¿no? No pasa lo mismo en una reducción por pérdida. Una reducción por pérdida es ajeno a la sociedad, no depende de la voluntad de la sociedad y por lo tanto, cuando es reducción por pérdida, no hay derecho de oposición por parte de los acreedores. Tanto cuando hablamos de reducción por pérdida es obligatoria como cuando no lo es. Eh, ah, me voy a salir un poquito del tema porque me acabo de acordar de algo. Claro, lo dejo ahí en stand-by el tema, sí, un segundo. Porque ya que mencioné, ustedes siempre sepan esto, es decir, cada vez que ustedes están afectando la garantía de los acreedores, eso le va a dar derecho a oposición a los acreedores. Recuerden que en el libro de Furcade, usted tiene ahí toda una parte del libro donde Furcade hace un análisis de las distintas partidas o componentes del patrimonio neto y los clasifica, ¿no es cierto? Bueno, según la edición del libro, si no me equivoco, bueno, pero utiliza, digamos, cuentas de distribución prohibida o de afectación prohibida, cuentas de distribución condicionada o afectación condicionada y cuentas de libre distribución o de libre afectación. Creo que utiliza los dos términos, afectación, distribución, creo que utiliza ambos términos, ¿sí? Entonces, cuando la sociedad está tocando partidas del patrimonio neto eh, que son que son de afectación o de distribución prohibida, como es una reserva legal, o cuentas o partidas que son de distribución o afectación condicionada, como es capital, ajuste capital, prima emisión, y lo disminuye, obviamente, a eso me refiero, pues si lo aumenta, bárbaro, me lo creo el chocho, pero si lo disminuyen, ¿sí? Están afectando negativamente la garantía de los acreedores, y eso es lo que hace que los acreedores tengan derecho a oposición, ¿sí? Entonces,
en una reducción de capital voluntaria, tienen que tener en cuenta eso porque ahí hay derecho a oposición de los acreedores. Ahora, cuando es una reducción por pérdida, como no depende de la voluntad de la sociedad, ahí no hay derecho a oposición de los acreedores. Y eso es lo que quería aclararles porque, miren, este es un error bastante recurrente cuando explican reducción de capital. Discúlpeme, ya sé que esto no es el tema, pero en realidad algo de relación tiene con el tema, porque en esto de la resolución parcial, la sociedad adquiere esas cuatro acciones y podría cancelarlas, lo cual implica reducción de capital. Pero acá hay un error es bastante recurrente y es confundir lo siguiente. Debe ser 202, 200 y algo. Miren, para que lo tengan claro, ya sé que esto es sociedad anónima, ya sé que ya lo vieron, pero reducción voluntaria de capital está legislado en el 203 y 204. ¿Sí? Eso es reducción voluntaria. Eso es reducción voluntaria. ¿Está? Ahora, reducción por pérdidas está regulado en el 205 y 206. Muchas veces confunden la reducción del 205 como una reducción voluntaria, que no lo es. Es una reducción por pérdida. Que no sea obligatoria es otra cosa, es otra historia. Será en todo caso una reducción por pérdida voluntaria, pero no la confundan con la reducción voluntaria del 200, 203, 204, es otra historia, tiene otro régimen. La del 203, 204 da derecho a oposición, hay que hacer publicación por 3 días, salvo, bueno, salvo las excepciones que marca la ley, supongamos que ustedes utilicen eh, partidas del patrimonio neto de libre distribución y de esa manera puedan compensar la disminución de las cuentas, este, la disminución de las cuentas que reflejan la garantía de los acreedores y si pueden neutralizar ese efecto sobre la garantía de los acreedores, bueno, ahí sí sería un caso de excepción en el cual no habría derecho a oposición. Pero no confundan, el 203 y el 204, eso es reducción voluntaria. El 205 y el 206 es reducción por pérdidas. Ambos artículos se refieren a la reducción por pérdidas, solo que en el 205, en la situación del 205, la reducción no es de carácter obligatoria, se puede hacer o no. En cambio, en el 206, ahí sí o sí hay que hacer la reducción por la situación que se plantea ahí. Y en ninguno de los dos casos, ni en el 205 ni en el 206, como los dos casos son reducción por pérdida, no le da derecho a los acreedores a oponerse. No hay derecho a oposición. ¿Está? Bueno, no es el caso que estamos viendo ahora, porque cuando estamos viendo resolución parcial, por ejemplo, el ejercicio de un derecho de receso, eso es reducción voluntaria. Es decir, si la sociedad decide cancelar las cuotas o las acciones, si la sociedad decide cancelar, supongamos que estamos en una sociedad anónima, porque estos artículos 204, 203, 4, 5 y 6 son de sociedad anónima. Cuando estamos hablando de reducción de resolución parcial, y por ejemplo ustedes hablan de el derecho de receso, y a raíz del derecho de receso la sociedad le compra las acciones y las cancela, esa es una reducción de capital. Es voluntaria. Está dentro de los casos de reducción voluntaria. ¿Está? No es una reducción por pérdida. Bueno, entonces, vamos al tema de las causales. Como ya hemos visto, ¿sí? Acabamos de decir que volvamos a resolución parcial. Bien, como ya habíamos dicho,
El 89 prevé la posibilidad de que los socios puedan establecer en el contrato causales de resolución parcial y de disolución no previstas en la ley, ¿sí? Inclusive, como les decía, también los socios en el contrato podrían prever, en función a esta disposición del artículo 89, que causales de resolución parcial no sean causales de resolución parcial, sino que sean causales de disolución. Ahora bien, estas facultades de los socios tiene algunas limitaciones. ¿M? Tiene algunas limitaciones. Básicamente, por ejemplo, la exclusión de socios es una causal de resolución. ¿Sí? Y acá le dice, bueno, en tales sociedades, el socio puede ser excluido sin mediar y justa causa. ¿Y qué dice ahí? Es nulo el pacto en contrario. O sea, los socios no pueden pactar en el contrato que en esas sociedades no se pueden excluir a los socios por justa causa. O sea, esto de que los socios en el contrato pueden prever otras causales, resolución parcial, disolución, tiene algún límite. Uno sería la imposibilidad de derogar o de restringir contractualmente la exclusión del socio por justa causa en función a esta última partecita del primer párrafo del artículo 91. Y la otra es que de ninguna manera pueden derogar contractualmente el derecho de receso. ¿Sí? Tampoco pueden derogar contractualmente el derecho de receso. Bueno, vamos a las causas de resolución parcial. Comencemos con lo que sería el retiro voluntario del socio. El retiro voluntario del socio puede tener dos formas. Una se llama renuncia y la otra se llama derecho de receso. La renuncia era propia de los contratos de sociedad con plazo indeterminado, ¿sí? Previstos en el Código de Comercio antes de la sanción de la ley 19.550. En nuestro actual ordenamiento jurídico, la renuncia no está prevista legalmente. Sí, el derecho de receso. Ahora, ¿la renuncia podría pactarse contractualmente? Sí, podría pactarse contractualmente. El artículo 89 dice claramente que los socios pueden prever otras causales de resolución parcial en el contrato. Entonces, volvemos a esto. La renuncia está regulada en nuestra ley. No, repito, la renuncia es una figura propia de los contratos con duración y con plazo de duración indeterminado, vamos, que estaban o que se establecían en la antigua legislación del Código de Comercio, con la ley de sociedades, la 19.550, cuando se establece que todo contrato de sociedad tiene que tener un plazo determinado, se desaparece esta cuestión de la renuncia. Ahí tienen usted en el libro una cita del 419, inciso 10 del antiguo Código de Comercio. Dice que permitía la rescisión parcial del contrato por la simple voluntad de uno de los socios cuando la sociedad no tuviera plazo determinado, no se modificara la razón social, mediara justa causa y no se lesionara el interés de tercero. ¿Estamos? Y después dice, con la exigencia de la duración determinada en los contratos societarios, artículo 11, inciso 5, deja de contemplarse en la normativa societaria la renuncia. Entonces, en nuestra ley general de sociedades no está prevista la renuncia. No está prevista la renuncia. Ahora, ¿podría pactarse? Sí, puede pactarse en el contrato porque el 89 permite que se establezcan en el contrato, que los socios establezcan en el contrato otras causales de resolución parcial distintas de las que marca la ley.
Ahora, si en el contrato no está regulada la renuncia, esa figura no existe. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo decir alegremente, bueno, yo me voy de la sociedad sin causa, quiero que la sociedad me pague el valor de mi parte, me voy. Y me van a decir el resto de los socios, ¿y de dónde sacó eso? Y es la renuncia. No está pactada. Pero ¿cómo no está pactada? Y ve el contrato. ¿En algún lado dice que está pactada la renuncia? ¿Usted puede hacer eso? No, no lo puede hacer. ¿Está? No está prevista legalmente. Ahora, ¿se puede pactar contractualmente? Sí, se puede pactar contractualmente. Por ejemplo, en las sociedades de interés podrían encontrar cláusulas contractuales que prevean la renuncia, donde tiene que estar regulado, digamos, todas las condiciones bajo las cuales se ejerce esa renuncia. Estamos hablando de una renuncia, un retiro voluntario de la sociedad sin causa. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí deberá estar regulado cómo se va a pagar, si va a haber, si se va a pagar, en qué tiempo se va a pagar el valor de la parte, si tiene que preavisar el plazo de preaviso. ¿Mm? Eh, Fíjense que esto también podría darse en una SRL, podría pactarse en una SRL, podría también pactarse esto, podría pactarse alguna cláusula que establezca la renuncia. ¿Mm? Y decimos que aunque sea algo más, una posibilidad más remota, más difícil, podría llegar a pactarse en las sociedades anónimas, pero sociedades anónimas de familias, sociedades anónimas cerradas, de pocos socios. ¿Ah? No quiere decir que no se pueda, como poder, se puede. Eh, pero digamos sería más difícil. Quizás donde sería más fácil de encontrar serían las sociedades personalistas, también podría ser en las SRL, y ya es más difícil, es más remota la posibilidad de que encuentren una cláusula de este tipo que prevea la renuncia en sociedades anónimas. Si es así, serán sociedades anónimas cerradas, sociedades de familia. Porque esto qué implica, la renuncia qué implica que el socio se retira de la sociedad sin causa. No es que el socio votó en contra de una resolución del órgano de gobierno que implica alterar sustancialmente las bases contractuales tenidas en cuenta el momento de la celebración del contrato o el momento de incorporarse. No, simplemente y sin invocación de causa, decide irse y quiere que la sociedad le pague el valor de la parte, para lo cual la sociedad tiene que comprar la parte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, insistir, la renuncia no está prevista legalmente, pero sí podría incluirse como una cláusula o cláusulas del contrato. Porque el artículo 89 lo prevé. Podría encontrarse sociedades personalistas en SRL, no es tan fácil, sería una posibilidad más remota en el caso de una sociedad anónima y sería para el caso de sociedades anónimas cerradas o de familia. ¿Estamos? Pero si no está prevista contractualmente, la renuncia no existe. La figura de la renuncia no existe. Bueno, después pasamos a una que sí está regulada legalmente y es el derecho de receso. Si bien ustedes ya lo han visto a medida que han venido viendo los distintos artículos de la ley, eh, el derecho de receso, vayamos a las sociedades personalistas. En el caso de las sociedades personalistas, el derecho de receso estaba mencionado solamente en un caso y era cuando eh, se removía al administrador cuyo nombramiento fue condición expresa para la constitución de la sociedad. Entonces ahí, quien votó en contra tenía derecho de receso, derecho a retirarse y que la sociedad le compre su parte y le pague el valor de la parte. ¿Mm? Recordemos, esto estaba
aquí, el 129, que era un artículo que habla de la sociedad colectiva, ¿sí? Decía que el administrador, socio no, aún designado en el contrato, puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa, salvo pacto en contra. Y después decía acá abajo, cuando el contrato requiere justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial sin negar la existencia de aquella, salvo su separación provisional, que es por la figura y la intervención judicial. Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Y finalmente dice, los socios disconformes con la remoción del administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad, tienen derecho de receso. El único caso para la sociedad personalista que está previsto el derecho el derecho de receso. Ahora bien, ¿podría establecerse contractualmente el derecho de receso para otras situaciones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora la pregunta sería, ¿y aquellas situaciones que dan lugar al derecho de receso en una SRL o en una SA, no dan derecho de receso a una sociedad personalista? Diríamos que por una aplicación analógica de las normas del 160 y el 245, diríamos que sí, que los socios de una sociedad personalista tendrían derecho de receso, digamos, en otras situaciones por aplicación analógica de los artículos 160 y 245 que regulan el derecho de receso para el SRL y para la SA. Yo lo que creo, personalmente, es que para evitar cualquier tipo de interpretaciones encontradas y problemas, en definitiva, societarios, creo que lo más sano sería ponerlo por escrito en el contrato. ¿Sí? Entonces, si estamos con sociedad personalista, creo que lo más sano para evitar cualquier tipo de problema, discusión y conflictos societarios posteriores, lo mejor sería ponerlo en el contrato. Es decir, si queremos que los socios tengan derecho a receso en los mismos casos del 160 y del 245, pongámoslo por escrito. ¿Sí? Los socios van a tener derecho a receso para los casos previstos en el 160 y para la SRL y 245 para el SA. Y de esa manera nos evitamos cualquier tipo de problema. ¿Por qué? A ver, ustedes me preguntan, ¿tienen derecho a receso? Yo les digo que por aplicación analógica del 160 y el 245, yo digo que entiendo que tendrían derecho de receso en la sociedad personalista los socios que votan en contra de los asuntos incluidos en el 160 y en el 245. 160 para el SRL y 245 para el SA. Pero a los efectos de evitar problemas, yo lo pondría, yo lo pondría por escrito. ¿Mm? Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta también esto, porque todos los asuntos que están incluidos en el 160 y en el 245, ¿sí? Para la SRL y para el SA, son temas que implican, digamos, modificar sustancialmente las bases contractuales tenidas en cuenta al momento de celebrar el contrato contractual o bien de incorporarse a la sociedad. Y todos esos temas van a implicar modificación del contrato. Y en una sociedad personalista, ¿cómo se adoptan las resoluciones que implican modificar el contrato? ¿Cuál es la regla general? Por unanimidad. Por unanimidad. Entonces, ahí, ¿tiene algún sentido el derecho de receso? Ninguno. Es decir, si todos votan a favor, todos votan a favor. Con que uno vote en contra, la resolución no se toma. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el derecho de receso. Pero, no se olviden que la ley dice claramente que ese sistema de unanimidad se aplica salvo que el contrato establezca otra cosa. Si el contrato establece otra cosa distinta de la unanimidad, ahí sí va a tener importancia
el tema del derecho a receso, si lo tienen o no lo tienen. ¿Mm? Bueno, vamos ahora al caso, a ver si me quedó algo más por decirles aquí. Ven, aquí en el libro dice, derecho a receso, bueno, refiriéndose al derecho a receso, dice, esto podría establecerse contractualmente o, de lo contrario, fundarse analógicamente en lo establecido en los artículos 162, 45, para el SRL y las sociedades por acciones respectivamente. Pero, por principio, si usted quiere evitarse cualquier tipo de problema, pónganlo por escrito en el contrato. En el caso de las SRL, creo haberles dado yo, sociedad de responsabilidad limitada. A ver, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio extranjero, cambio fundamental del objeto, decisiones que impliquen incrementar las obligaciones sociales o incrementar la responsabilidad de los socios, todos esos temas que trata el órgano de gobierno y en el caso de ser aprobados, le dan derecho al socio disconforme. En principio, vamos a decir, el que votó en contra, le dan derecho a esto, es decir, valga la redundancia, va a tener el derecho de receso, es decir, derecho a retirarse de la sociedad y a que la sociedad le pague el valor de su parte, para lo cual la sociedad le va a comprar esas cuotas. ¿Sí? Ahora, ¿y qué va a hacer la sociedad con esa cuota? La verdad que tiene dos posibilidades. Una es cancelarlas, lo cual implica reducción de capital. Cuando hablamos de la resolución parcial, la parte conceptual, decíamos que había una disminución patrimonial. De hecho, la hay. Y que eventualmente podría haber reducción de capital. Si la sociedad compra esa cuota y las cancela, y va a haber reducción de capital también. Sin lugar a dudas que va a haber reducción de capital. Y aunque no esté explícitamente establecido, expresamente establecido en la ley, vamos a decir que también tendría la posibilidad de adquirir esas cuotas y no cancelarlas, sino tenerlas en cartera para colocarlas posteriormente. ¿Y en función a qué disposición decimos eso? En función a lo siguiente. Cuando ustedes estaban viendo SRL y vieron el tema de las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas, había una cláusula limitativa de la transmisibilidad que establece, digamos, que tiene que ponerse en el contrato, porque si no está en el contrato, la transmisión es totalmente libre. Había una de esas cláusulas que consistía en establecer un derecho de preferencia para la sociedad, dice, para los socios o la sociedad o para ambos. Entonces, la ley allí, cuando hablaba de ese tema, decía, son lícitas las cláusulas, acá en el 153. Son lícitas las cláusulas que requieren la conformidad mayoritaria y unánime de los socios o que confieran un derecho de preferencia. Esto es lo que me interesa. O que confieran un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad, si esta, la sociedad, adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce su capital. Está dando dos opciones en realidad. O reduce el capital, con lo cual cancela la cuota, o bien si las adquiere con utilidades de reservas disponibles, podría no cancelarlas y mantenerlas en cartera para después colocarlas. ¿Sí? Para lo cual, cuando las coloca, obviamente se las tiene que ofrecer a los socios y les tiene que dar el derecho de preferencia a los socios. ¿Sí? Los socios van a tener que poder ejercerlo en función de la participación que tienen en el capital. Algo similar a lo que pasa en el caso de las sociedades anónimas con la adquisición de sus propias acciones. ¿Mm? Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, lo que dije antes, perdón, que me vuelvo a algo que dije antes, ¿cuáles son los temas, los asuntos que trata el órgano de gobierno que dan lugar a quien votó en contra a que pueda ejercer el derecho de receso? Ya se los dije, pero los vamos a ver de nuevo.
esta es la segunda, la tercera vez que se lo digo, porque esto ya lo hemos visto. Fíjense, ahí dice, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio extranjero, el cambio fundamental del objeto, y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios que votaron en contra, otorga esto el derecho de receso conforme a lo dispuesto por el artículo 245. O sea, conforme a lo dispuesto en el 245, o sea que se aplicarían las normas del 245. Y ahí es donde se genera esta gran duda si los socios ausentes que acrediten la calidad de socio al momento de la asamblea o de la reunión de socios que aprobó esa resolución que da este derecho, si tienen o no tienen este derecho. Porque el 245 sí lo prevé para los accionistas de una SA que estuvieron ausentes. Pero en la SRL menciona solamente los que votaron en contra, ¿sí? Pero después dice conforme a lo dispuesto por el artículo 45. Ahí en el libro Fourcade dice que deberían tener ese derecho de receso. Yo normalmente de esto hago una interpretación literal de la norma. Creo que si el legislador dijo que votaron en contra, es porque quiso que solamente los que votaran en contra tuvieran este derecho. Independientemente si tiene razón de ser o no, si es razonable o no. Pues si uno se pone a pensar, sí, bueno, pero ¿por qué acá no y allá, por qué en la SRL no y en la SA sí? Bueno, tienen razón, quizás no está tan bien redactado, pero creo que si la intención del legislador hubiese sido que se aplique el 245 lisa y llanamente, directamente hubiese dicho, lo hubiese remitido al 245. Pero es una interpretación, ¿sí? Es una interpretación. En general, la posición que tomamos es esa, de que solamente los que votan en contra, más allá de que si lo analizamos, y lo razonable sería, y teniendo en cuenta la remisión al 245, lo razonable sería que los ausentes también lo tuvieran. Pero, digamos, la ley acá dice los que votaron en contra. Y una cuestión que también traté en su momento, y son los aumentos de capital. Acá no hay ningún aumento de capital que esté mencionado y que dé lugar al derecho de receso. No obstante, recuerden que yo se lo expliqué en su momento, que sí hay aumentos de capital que dan lugar a este derecho de receso. Porque la ley dice, todo acuerdo que incremente la responsabilidad de los socios. Si la sociedad decide aumentar el capital y ese capital se va a integrar con aporte en especie, no importa que sea uno solo que aporte, que integre con aporte en especie, con uno solo es suficiente. ¿Qué pasa si la sociedad decide aumentar el capital y algún socio va a integrar sus cuotas con aportes en especie y no se van a evaluar por pericia judicial? Aparece la responsabilidad por sobrevaluación del 150. Se incrementa la responsabilidad de los socios, porque no pesa solamente sobre el que hace el aporte, pesa sobre todo. Ahí tienen un aumento de capital que sí da lugar al derecho de receso. Otro caso, cuando se aumenta el capital y van a quedar saldos pendientes de integración, porque hay una parte que se suscribe para ser integrado en efectivo y se hace uso de la posibilidad que dice la ley de integrar un mínimo, que sabemos que es del 25%, puede ser 25, 30, 40, ¿sí? Pero no menos del 25, y el saldo en un determinado plazo, o sea que queda un saldo pendiente. Si queda un saldo pendiente de integración, por el 150, todos los socios responden ilimitada y solidariamente. Entonces, ese aumento está incrementando la responsabilidad de los socios. Por lo tanto, ese aumento, ¿sí?, encuadraría dentro de estos supuestos del 160 que dan lugar al derecho de receso por quienes votan, por quienes votaron en contra. En cuanto al derecho de receso, en la SA está claramente establecido y legislado
en el artículo 245. Ahí no hay duda que los socios disconformes con los asuntos que ya vamos a ver cuáles son, que trata el órgano de gobierno, y cuando digo disconformes me refiero a los que estuvieron presentes y votaron en contra, y a los que estuvieron ausentes y están disconformes, pero que acrediten su calidad de socio al momento de la asamblea que trató ese tema. Esos van a tener derecho de receso. En un caso, los presentes tienen 5 días desde clausurada la asamblea para ejercerlo, y en el caso de los ausentes, 15 desde clausurada la asamblea que trató el tema para ejercerlo. Eh, bueno, allí tenemos, primero vamos a ver el tema del derecho de receso y vamos a ver después qué puede hacer la sociedad con esas acciones que le está comprando a quien ejerce el derecho de receso. ¿Mm? Entonces, el derecho de receso está regulado en el artículo 245. Es que estoy pensando en este momento, estoy pensando algo que no tiene nada que ver con la materia, y es que hace un frío de loco acá adentro. Sí, eso es lo único que estoy pensando. O sea, si hay algo que no me gusta, es el invierno y el otoño. O sea, son temporadas que no. Y estaba recordando que, si no me falla la memoria, estos aires son frío-calor, creo, si no me equivoco. Me parece, creo. Ya para la próxima voy a preguntar bien si es así. Si es así, voy a pedir que lo prendan un poco, porque la verdad que está muy, muy frío. Pero estoy casi convencido que son frío-calor. Bueno, vamos al artículo 245. Bueno, el artículo 45 dice, para las sociedades por acciones, los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior, o sea, los supuestos especiales. ¿Cuáles eran? Transformación, prórroga, reconducción, salvo para la sociedad que hace una oferta pública o cotización de sus acciones. La disolución anticipada, si bien está en el supuesto especial, pero no da derecho a receso, ya les voy a decir por qué. Sí dan derecho a receso a la transferencia de domicilio extranjero, el cambio fundamental del objeto, la reintegración total o parcial del capital. Y también dan derecho de receso lo que es la fusión y la escisión, pero no para el caso de los socios de las sociedades incorporantes. Esos no van a tener derecho de receso. Fíjense, dice, los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior. Ya lo vimos. Salvo en el caso de la disolución anticipada. Ahí no hay. Y salvo en el de los accionistas de la sociedad incorporante en la fusión y la escisión. Esos tampoco van a tener derecho de receso. Pero sí van a tener derecho de receso los que están del otro lado. O sea, los socios que están en las sociedades que se disuelven sin liquidarse para incorporarse a otra o para formar una nueva en la fusión, o los socios que están en las escindentes, en el caso de la escisión. Los socios de las escindentes, perdón. Entonces, decimos que estos, que acabo de mencionar, pueden separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus acciones. También podrán separarse bueno, dice en los pasos, en los casos. En los casos de aumentos de capital, ¿sí? Que son competencia de la extraordinaria, de la asamblea extraordinaria, y que implican desembolso para el socio. También en el caso de retiro voluntario de la oferta pública o de la cotización de las acciones, y en el caso de continuación de la sociedad, en el supuesto del artículo 94, inciso 9, que no es así. No es el inciso 9. No es el inciso 9. Ahí dice inciso 9 porque ese artículo quedó acorde al texto viejo del artículo 94 antes de la modificación de la ley 26.994. ¿Sí? Esta cuestión que es bastante común en nuestra legislación y que es que modifican una cosa
y otras cosas que se relacionan con esta no lo modifican. Y quedan ahí relacionados o a un inciso o a un párrafo que ya no está más en ese artículo o que ya no existe más. ¿Mm? Bueno, no es el inciso 9, ¿sí? Si no me equivoco, es el actual inciso 8. Esperen que voy a sacar una ley acá porque si no esto de estar yendo, viniendo la ley es bastante engorroso. Creo que tengo una ley aquí bastante destruida, pero sirve lo mismo. Eh, uh, muy lejos del artículo. Básicamente se refiere a un caso de disolución, porque el 94 prevé las causales de disolución. Se refiere a un caso de disolución en donde hay una sanción firme, porque fíjense que ustedes acá hablan del retiro voluntario. Es una cosa. Pero en el artículo 94, si no me equivoco, el inciso 8, ahora se lo busco bien, plantea una causal de. ¿Es el 8? Ah, plantea una causal de disolución que es cuando hay una sanción firme de retiro de la oferta pública de la cotización, y eso es una causal de disolución, ¿sí? De pleno derecho. Lo que pasa es que la sociedad, digamos, los socios, reunión, asamblea extraordinaria y ¿Cómo nos vio la doctora Casas al frente? Profe, ¿sí? ¿sería posible que mutee a Marcelo Pablo Escabuso? Sí, bueno, sí, estoy escuchando, yo no estoy viendo el Meet aquí, pero sí estoy escuchando que hay un micrófono abierto, si lo pueden aprovechar. No quedo yo. Bueno, gracias. No lo puedo mutear. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, profe. Ahora sí. No, me parece que no muteé a quien tenía que mutear. Pero se muteó, se muteó. Gracias. Bueno, claro, puse mudo a la persona que me dijo que había que poner. Sí, sí, hice todo mal. Bueno, pero hacemos. Bueno, entonces, esa es una causa de disolución de pleno derecho. Ahora, ¿la sociedad podría dejar sin efecto esa disolución? Bueno, podría hacerlo, pero para eso la Asamblea Extraordinaria, con las mayorías de los supuestos especiales del 244, cuarto párrafo, debe resolver continuar sin cotizar. ¿Sí? A esa continuación se refiere. Entonces, cuando se está tratando de esa continuación en esa asamblea extraordinaria, que se va a tratar con las mayorías agravadas de los supuestos especiales del 244, cuarto párrafo, bueno, el que vota en contra tiene derecho a receso o el ausente, el ausente disconforme. Ahí les digo bien, ahí se los leo. En el 94, que prevé las causales de disolución, que eso vamos a ver mañana, con lo que me quede de hoy pendiente, eh, tienen allí en el inciso 8 que una de las causales es la sanción firme, la causa de disolución, disolución. Es la sanción firme de cancelación de la oferta pública o de la cotización. Dice, la disolución podrá quedar sin efecto, se evite, se queda sin efecto porque es una causal ipso iure, o sea, se produce pleno derecho. ¿Sí? La disolución podrá quedar sin efecto por resolución de la Asamblea Extraordinaria reunida dentro de los 60 días, pero dice de acuerdo con el 244 cuarto párrafo, o sea que es con mayorías agravadas. ¿Mm? Bueno, volviendo al tema. Sí, sí, claro. El retiro de la cotización es por parte de la bolsa, ¿sí? Y el retiro de la oferta es por parte de la Comisión Nacional de Valores, que es la que autoriza la oferta pública. Ningún título puede cotizar si no tiene autorizada la oferta pública, cosa que lo hace la Comisión Nacional de Valores. Después la cotización la autoriza la bolsa correspondiente, ¿sí?
Sí, es sancionado. Las causales por las cuales ha sido sancionado y se le ha retirado no lo vamos a ver, digamos. Eso forma parte de la ley de mercado de capital. Pero sí a eso se refiere. Bueno, sigamos. Después dice aquí, en las sociedades que hacen una oferta pública de sus acciones o se hayan autorizadas para la cotización de las mismas, los accionistas no pueden ejercer el derecho de receso en los casos de fusión o decisión si las acciones que van a recibir como consecuencia de esa fusión o esa decisión estuviesen admitidas a la oferta pública o para la cotización según el caso. Sí podrán ejercerlo si la inscripción bajo dichos regímenes es desistida o denegada. Y después aquí le dice quiénes lo pueden ejercer, que yo ya me anticipé y se lo dije. Dice, el derecho a receso solo podrá ser ejercido por los accionistas presentes que votaron en contra dentro del quinto día de clausurada la asamblea que trató y aprobó ese tema. Repito, ese tema tiene que haber sido aprobado para tener derecho a receso. O sea, no vamos a ejercer derecho a receso, digamos, protestando por algo que no se produjo, por una decisión que no se tomó, que no se resolvió. Y por los ausentes que acrediten la calidad de accionista al tiempo de la asamblea dentro de los 15 días de la clausura de la misma. Bueno, pues en los supuestos que se refiere al párrafo anterior, el plazo se contará desde que la sociedad comunique la denegatoria o el desistimiento, digamos, estamos hablando del desistimiento denegatoria de la inscripción bajo los regímenes de oferta y de cotización. Caducidad. El derecho de receso y las acciones emergentes caducan si la resolución que las origina es revocada por asamblea celebrada dentro de los 60 días. A ver, celebramos esta asamblea. Esta asamblea trató tal tema. Se aprobó. Y por eso, porque es, por ejemplo, transformación, lo que fuere, ¿sí? Tienen derecho de receso. Pero si otra asamblea posterior, celebrada dentro de los 30 días, como dice allí, dentro de los 60 días, como dice allí, declara o revoca lo resuelto en la anterior, entonces en ese caso, obviamente, que caduca el derecho de receso y las acciones emergentes del mismo. Entonces, derecho de receso y acciones emergentes, y las acciones emergentes caducan si la resolución que los origina es revocada por asamblea celebrada dentro de los 60 días de expirado el plazo para su ejercicio por los ausentes. En este caso, los residentes readquieren sin más el ejercicio de sus derechos, retrotrayéndose de naturaleza patrimonial al momento en que notificaron el receso. Fijación del valor. Las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. ¿Sí? En función a eso, pero volvemos a lo mismo que yo les decía hace un rato. Si ese valor determinado de esa forma, ¿sí? Implica un valor que es notoriamente distinto al valor real de esas acciones, ¿por qué el recedente no va a tener derecho a reclamar? ¿Sí? O sea, está bien esto, es decir, es así. Se calcula en función al último balance realizado o que debe realizarse. Bueno, sí, bárbaro, pero si en ese balance, ¿sí? O en la contabilidad de la cual surge ese balance, tenemos un inmueble registrado en 10 millones de pesos cuando vale 500, si esto no afecta al valor que se le va a pagar, por supuesto que sí. Es decir, ¿por qué no podría el socio recedente reclamar? Eso es cuando, digamos, el valor es, digamos, notoriamente alejado de lo que es el valor real. Bueno, su importe deberá ser pagado dentro del año de la clausura de la asamblea que originó el receso, salvo los casos de retiro voluntario, desistimiento, denegatoria de la oferta pública o cotización, o de continuación de la sociedad en el supuesto del 94, inciso 8, en los que deberá pagarse dentro de los 60 días desde la clausura de la asamblea o desde que se publique el desistimiento denegatoria o aprobación de retiro voluntario. El valor de la deuda, dice, se ajustará a la fecha del efectivo pago y es nula
Ah, acá está algo que les tendré que haber dicho, que les tendré que haber dicho antes. Yo le dije que el derecho de receso era inderogable, o sea que los socios por contrato no podían derogar o restringir de alguna manera el derecho de receso. ¿Sí? Bueno, aquí está. Dice, es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio. ¿Mm? Bueno, vamos a otro tema. Dentro de esto, dentro del derecho de receso. Bien, supongamos, un accionista, en estos casos, ejerce su derecho de receso, la sociedad tiene que pagarle el valor de la parte, según como dice aquí, según el valor resultante, el último balance realizado, que debe realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. ¿Sí? Entonces, ¿la sociedad qué hace? La sociedad le compra esas acciones. ¿Qué opciones tiene? Y una posibilidad es cancelarlas, lo cual requiere una previa resolución de reducción de capital. ¿Y esa reducción de qué tipo es? Voluntaria. Es de la que está regulada en el 203 y 204. ¿Sí? Entonces, obviamente, allí tienen el tema del derecho a oposición de los acreedores, la publicación por 3 días, salvo que pudiera evitarse el mismo, como ya dije recién, usando, digamos, cuenta a partir del patrimonio neto de libre distribución o de libre afectación que puedan neutralizar el efecto negativo sobre la garantía de los acreedores, cosa que ustedes tienen en el libro de Furcade con un ejemplo. ¿Mm? Entonces, esto, y estoy diciendo, bueno, y la otra posibilidad, ¿cuál es? Y mantenerlas en cartera. ¿Y de dónde surge esa posibilidad? Del 220 y del 221, tema que ustedes vieron en Sociedad Anónima, cuando vieron el tema adquisición de sus acciones por la propia sociedad. ¿Sí? Adquisición de las acciones por la propia sociedad. La sociedad adquiere sus propias acciones. Dos posibilidades. Inciso 1, cancela, reducción de capital. Inciso 2 y 3, sí, puede mantenerlas en cartera, o sea, el directorio tiene que enajenarlas dentro del plazo de un año, prorrogable por la asamblea. Cuando las enajena le tiene que dar derecho a preferencia a los accionistas, obviamente que sí. Y mientras estén en cartera, ¿qué pasa con sus derechos patrimoniales y políticos? Están suspendidos y no cuentan ni para el quórum ni para las mayorías. ¿Mm? Recordemos un poquito eso. ¿Una forma de qué? ¿Por qué va a capitalizar si ya es capital? ¿Cómo? Sí, pero tiene que enajenarlo sí o sí. Dentro del año hay que enajenarlo. Profe, ¿Por qué se va a capitalizar? Si ya forman parte del capital. Estén en manos suyas, o estén en manos de Juan Pérez, o estén en manos de la sociedad, ya forman parte del capital, son capital. O sea, no hay que se capitalice. ¿Me explico? profe, Sí, sí, un segundito. Esas acciones son parte representativa del capital de la sociedad. Las tenga usted, las tenga yo o las tenga la sociedad, son partes que representan el capital de la sociedad. Ya son capital. No está capitalizando nada. ¿Cómo? Pero es que está mezclando dos cosas. Una cosa es cuando las compra y las cancela, lo cual implica reducción de capital. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es cuando las adquiere, las paga, hay, como conceptualmente acabo de decir, hay una disminución patrimonial porque la sociedad paga esas acciones, ¿sí? Y las mantiene en cartera. ¿Estamos? Pero usted me dice, ¿se capitaliza? No, porque esas acciones ya forman parte del capital, ya son capital. ¿Sí? Lo que necesita ahora la sociedad es recuperar la disminución patrimonial de lo que pagó al socio. Entonces, cuando las coloca, ¿sí? Cuando las coloca, tiene que darle derecho a los socios para que los socios las compren. Y ahí vuelve a ingresar, digamos, dinero a la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo?
Bueno, colocarlas más caras. Y no, las va a colocar, digamos, en realidad debería colocarlas al mismo valor, digamos, en realidad no lo prevé la ley a eso, no está previsto, pero debería colocarlas al mismo valor que la sociedad las pagó, ¿sí? Debería ser a ese mismo valor. ¿Podría colocarla por más? La verdad que no está previsto. En principio debería ser por el valor que la sociedad pagó por esa acción, que sería el valor real de la misma. Ese sería el valor que debería, por el cual debería colocarlas y el valor que deberían pagar los accionistas. Porque, porque si no, ahí mire, porque ahí tranquilamente podremos aplicar los fundamentos del artículo 13, el inciso 5, cuando habla de cláusulas leoninas que prevén la adquisición de la parte de un socio por otro por un valor notoriamente extraño o notoriamente distinto al valor real, ¿sí? Entonces, en realidad debería colocarlas al valor real, ¿sí? O sea, el valor que ha pagado al socio. Debería ser por ese valor. Sí, escucho. Perdón, discúlpeme que la haya interrumpido. Y no sé quién me quería preguntar. Yo, profe, no hay problema. Yo lo que quería era ver el razonamiento de por qué no computan para las decisiones de la asamblea, pero ya me respondí yo sola, a ver si estoy bien. Es porque no tienen una representatividad, o sea, la voluntad de un socio que las represente, por eso no van a computar para ninguna decisión asamblearia, ¿verdad? Así es, Ah, va. así es, así es. Gracias, profe. Digamos, quienes votan y quienes tienen la decisión son los socios, y la sociedad no es su propia socia, ¿sí? No, la sociedad es la sociedad. Entonces, es tal cual. Por eso no computan. ¿Mm? Eh, bueno, entonces, esto tiene su fundamento en esto que acabamos de decir, que es el 220 y el 221, ¿sí? Aquí tienen lo que es adquisición de sus acciones por la sociedad. Dice, la sociedad puede adquirir acciones que emitió solo en las siguientes condiciones. Para cancelarle previo acuerdo de reducción de capital, ¿sí? Estamos hablando de un caso de derecho de receso. Es una reducción voluntaria. Es una reducción voluntaria, ¿está? Después, en el inciso 2, excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estén totalmente integradas para evitar un daño grave, lo cual se ha justificado en la próxima asamblea ordinaria. Y el tercer caso dice por integrar el haber de un establecimiento que adquiere de una sociedad que incorpore. El directorio enajenará las acciones adquiridas en los supuestos 2 y 3, dentro del año, salvo prórroga por la asamblea, se aplica el derecho preferente, los derechos están suspendidos y no se computan esas acciones para el quórum ni para la mayoría. Ya sé que no tiene nada que ver con el tema, pero quiero aclarar. La verdad que pensaba dar mucho más hoy. Me entretuve con el tema de fusión y decisión, preguntándole y no avancé con lo que tenía que dar. Bueno, y ya estamos en orden. Una sola cosita antes de irnos. Este bendito inciso 3. Digo bendito, que en un alto porcentaje que supera ampliamente el 50%, pero ampliamente el 50%, se contesta mal. Y no puedo entender el por qué. Entonces, nuestro idioma, ¿sí?, establece que el por significa una cosa y que el para significa otra, ¿sí? Entonces, aun cuando digan, profe, puse en vez de por para, está mal, porque cambiaron totalmente el significado de lo que dice ahí. ¿Qué sentido tendría que la propia sociedad adquiera sus acciones para integrarlas a un establecimiento que adquiere? A ver, compra las acciones, compra un establecimiento y le incorpora a ese establecimiento sus propias acciones. ¿Qué sentido tiene eso?
No tiene ningún sentido. Es decir, incorpora una sociedad, ¿sí? Entonces, compra primero sus propias acciones, incorpora una sociedad y esa sociedad que incorpora le inyecta acciones propias. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. O sea, el por es fundamental. No es lo mismo para. Cuando ustedes ponen para, está mal. Por integrar el haber. Quizá la palabra haber no es la más apropiada para entenderlo, pero bueno, por integrar el haber en un establecimiento. A ver, la sociedad adquiere un fondo de comercio y dentro del fondo de comercio hay acciones de la sociedad. Entonces, gracias a esa operación está adquiriendo sus propias acciones. La sociedad, gracias a una fusión por incorporación, ¿sí? Está incorporando una sociedad. Si esa sociedad tenía acciones, supongamos la sociedad A y la B, ¿sí? La sociedad B tenía participación en A, entonces tenía acciones de A. La sociedad B, como persona jurídica, tenía acciones de A, ¿sí? Se lleva a cabo una fusión, por lo tanto, en la cual A absorbe a B. Cuando A absorbe a B, B tiene dentro de su patrimonio acciones de A. Entonces, gracias a esa incorporación, A está incorporando acciones de A. ¿Se entiende? Es por, no pongan para, por favor. No pongan para. Es por, ¿sí? Bueno, bueno, con eso terminaríamos lo que es el derecho de, lo que sería el derecho de receso. Bueno, me queda bastante, me queda muerte y exclusión del socio para recién poder comenzar a hablar de disolución. Bueno, la clase de mañana va a ser, va a ser, mañana voy a tratar, hoy me demoré unos minutos, pero bueno, mañana vamos a cortar ahora antes que nos echen, porque ya veo que hay gente que está entrando, saliendo del aula, entrando, saliendo del aula. Y después vienen los otros profes y me desplazan. No me gusta que me echen del aula. Así que bueno, vamos a terminar. Aunque la mayoría de las veces me terminan echando porque siempre termino justo sobre la hora. Pero la verdad es que el horario es hasta las 18. Si yo hasta las 18 puedo dar clase. Si esa es la realidad. Hasta las 18 puedo dar clase. Bueno, vamos a terminar acá porque si comienzo con muerte del socio, no lo voy a terminar. Y no quiero dejarlo ahí a medias. ¿Sí? Mañana vemos muerte, exclusión del socio y arrancamos con disolución. ¿Sí? Y el lunes terminamos con liquidación. Y después lo que sigue, creo que se lo va a dar el profe Fujimi, el profe Coco, el profe Pérez Pá, no sé quién le va a dar los temas que siguen. ¿Mm? Bueno, muy bien. Los despido entonces, si quienes están aquí en el aula, si quieren hacer consultas, saben que yo me quedo un rato ahí en el pasillo, ¿sí? Si tienen consultas, nos vamos a algún aula y lo vemos. Quienes están en el Meet, bueno, los despido, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. ¿Quedó alguna duda? Gracias, profe. Ahí quedan 5 minutos, quedan. Si que tienen alguna duda, lo vemos. Hasta luego, que les doy. No, todo bien, profe, gracias. Bueno, perfecto.